Hola hijo, vamos a hablar sobre la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es una ecuación de esta forma: ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Esa es la ecuación cuadrática. Esa ecuación es muy importante y tiene solución de esta forma: x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa ecuación tú la vas a ver muchas veces en toda tu carrera, en cualquier carrera que tú quieras que vayas a estudiar, vas a ver esa ecuación cuadrática y vas a ver la solución. Esa ecuación es tan importante que se ha estudiado a profundidad sus propiedades, porque aparece en muchos modelos de movimiento y en muchos modelos físicos y químicos y en fin, en muchas áreas de la ingeniería. Entonces, esta ecuación cuadrática quiere decir, se puede mirar no solamente como una ecuación, sino como una función. O sea, sabes que una función es una variable en función de la otra. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que una variable y es igual a una función de una variable x, que sería ax al cuadrado más bx más c. Esta función tiene una representación gráfica en forma de u. Esa representación gráfica en forma de u, que sería esta de acá, si este es y y este es x, esta ecuación de aquí sería y igual a ax al cuadrado más bx más c. O sea, esto de aquí es lo que se llama una parábola. Esa parábola tiene unas propiedades especiales. Primera propiedad especial es que tú ves que es simétrica, es decir, si tú vienes y divides esa esa parábola a la mitad, este lado de la izquierda es exactamente igual a este lado de la derecha, como si fueran espejos, o sea, como si fuera simétrico con este eje. Entonces este eje de aquí se llama, obviamente, eje de simetría. Pero esa no es la única propiedad que tiene la parábola. Una propiedad importante de una parábola, ¿sí? Vamos a colocarla, una parábola así, por facilidad. Vamos a colocarla justamente sobre el eje y con el punto del origen pasando por el origen. Entonces habíamos dicho que era simétrica. El eje de simetría va a ser aquí en este caso el eje y. La mitad de la parábola de la izquierda es igual a la mitad de la parábola de la derecha. Entonces, tiene otra parte importante, es un punto que se llama foco. Ese punto que se llama foco tiene una propiedad importante y es más fácil de definir cuando tú defines una curva, una recta, llamada directriz. Ese foco y esa directriz y esos puntos de la parábola tienen una relación muy interesante, que es que si tú tomas cualquier punto de la parábola, colocamos este por ejemplo, y mides la distancia del foco hasta ese punto, y después mides la distancia de ese punto a la recta directriz, esas dos distancias son iguales en todos los puntos de la parábola. O sea, tomamos este punto por acá lejos y tomamos estas dos distancias y son iguales. Entonces hagamos esa relación. Miremos este, por ejemplo. Vamos a colocar otro color. Miremos esta distancia del foco a este punto de aquí y esta distancia de ese punto de aquí a la directriz, y esas dos distancias son iguales. Pero si tú ves, es la mínima distancia posible del foco a cualquier punto de la parábola. Todos los otros puntos están más lejos. Este es el punto que está más cerca del foco. Ese punto que está más cerca del foco se llama vértice. Y ese punto vértice, si tú lo ves, tiene también otras propiedades. La curva acá viene bajando, viene bajando, viene bajando, y en el vértice ya cambia, comienza a subir, ¿cierto? O sea, es un punto donde la curva, cambia de dirección.
Entonces digamos que ese es el punto de inflexión de la parábola. Entonces eso es importante. Entonces esa parábola, el punto mínimo de esa parábola va a ser el vértice. Si esa parábola fuese al contrario, si se abriese para abajo, el vértice sería el punto máximo, ¿cierto? Si esa parábola se abre para la derecha, ese vértice sería el punto menor. Si esa parábola se abre hacia la izquierda, ese sería el punto mayor, ¿cierto? El vértice es un punto muy importante. Y por eso, generalmente cuando tú vas a trabajar con una parábola, tú quieres saber esos puntos. ¿Cuál es el vértice? ¿Por qué? Porque el vértice te va a decir que si es un punto cuál es el punto máximo o es ese punto mínimo de esa función cuadrática, ¿cierto? La parábola. Entonces, una parte importante es esa. Otra parte importante es, por ejemplo, vamos a tomar una parábola. Vamos a tomar esta parábola para abajo, así. Tenemos estos dos puntos acá. Si esta ecuación de acá, si esta función es y igual a x al cuadrado más b a x más bx más c, estos dos puntos, ¿cuáles serían? Cuando y es igual a 0, ¿cierto? Aquí y es igual a 0. Entonces, estos dos puntos acá, tú los podrías hallar con la función x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, aquella ecuación que ya habíamos hablado desde el inicio. Estos dos puntos acá donde y es 0, ¿cierto? Entonces, otra cosa importante, ya vimos varias. Vimos lo que era el foco, lo que era el vértice, lo que era la directriz, lo que era el eje de simetría, ¿sí? Ya vimos también los puntos en que la parábola corta el eje X, ¿cierto? Corta el eje X cuando y es igual a 0. Y vimos cómo solucionar eso. Otra cosa importante que tú quieres saber es cómo determinar cuál es el punto vértice, cuál es el punto del foco, cuál es, si la parábola se abre para arriba, se abre para abajo, se abre para la derecha, se abre para la izquierda. Entonces, antes de comenzar a definir cómo podemos hallar eso, vamos a parar y reflexionar sobre la ecuación. ¿Sí? La ecuación general. Recuerda que hay una variable que está a la 1 y una variable que está a la 2. La variable que está a la 2 nos dice que es la variable cuadrática, ¿cierto? Una variable que está al cuadrado es una variable que tú puedes tomar dos valores y te da lo mismo. O sea, tienes cualquier cosa que está al cuadrado, tú colocas un valor negativo, por ejemplo, menos z. Lo elevas al cuadrado, te va a dar z al cuadrado. Vamos a decir que z al cuadrado sea gamma. ¿Sí? O gamma es otra cosa. Vamos a decir que sea z por z. ¿Sí? Y si tú tomas z positivo y el cuadrado te va a dar z por z, ¿cierto? O sea que cualquier número negativo o positivo que tú elevas al cuadrado, ¿sí?, te va a dar el mismo valor. O sea que para cada valor que tú colocas y elevas al cuadrado de una, vas a tener el mismo valor de salida. Acá lo mismo, lo que tú coloques aquí en el x y lo elevas al cuadrado, ¿sí?, menos alguna cosa y más alguna cosa, te va a dar el mismo valor de y. O sea, 2 de x te dan 1 de y. Vamos a mirar ahora la curva de la parábola. Miremos acá el eje de simetría y miremos aquí un valor de x y otro valor de x y te dan el mismo valor de y, ¿cierto? Para este valor de x, no sé cuál sea, x1, y este valor de x, x2, cuando tú lo colocas en la ecuación te va a dar el mismo valor de y. ¿Sí? O sea que esta variable va a ser la que está al cuadrado. O sea que cuando la variable está al cuadrado, ¿sí?, la parábola se abre
para la variable que está a la 1, para la variable que es lineal. O sea que si tenemos una ecuación y es igual a 4p x al cuadrado, tú me dices, bueno, eso se abre para el eje de las y o para el eje de las x. Entonces tú me dices, mira, para dos valores de x voy a tener un valor de y. O sea que se abre para 2 de x, tengo uno de y. Se abre para el eje de las y. ¿Cómo sé si se abre para arriba o se abre para abajo? Por este coeficiente. Si este coeficiente es positivo, quiere decir que ella se está abriendo para arriba. Que siempre para los valores de x que tú coloques, siempre va para arriba. Si por el contrario vas a tener igual a 4 menos p x, quiere decir que se va a venir para aquí abajo. ¿Sí? Porque para valores de x que tú coloques, te va a dar negativo y. Se va a dar para abajo. Ahora, y cuando se abre sobre el eje x, por ejemplo así, vamos a ver, vamos a analizar. Entonces aquí tendrías sobre el eje x. Aquí tendrías que para dos valores de y vas a tener el mismo valor de x. O sea que la variable que va a estar al cuadrado va a ser y la variable que va a estar a la 1 va a ser x. Entonces aquí la ecuación va a ser x va a ser igual a 4p y al cuadrado. Para dos valores de y nos va a dar un valor de x. Para dos valores de y nos va a dar el mismo x. ¿Ok? En este caso es igual. Si se abre para la derecha es porque este coeficiente es positivo. Si se abre para la izquierda, quiere decir que este coeficiente es negativo. ¿De acuerdo? Por la misma razón que habíamos dicho. Tú colocas los valores acá y te va a dar una cosa negativa. ¿Ok? Entonces ya tenemos algunas ideas, algunas nociones. Ya sabemos una parábola. Sabemos cuál es el punto más bajo, cuál es el punto más arriba, cuál es el punto más a la derecha, cuál es el punto más a la izquierda, que va a estar definido por el vértice. Sabemos que tiene un punto que se llama el foco, ¿sí? Que junto con la recta directriz nos va a dar definir cómo es que es la parábola. Sabemos cómo hallar los ceros de esa ecuación, ¿sí? Y también sabemos ahora cómo saber si se abre para un lado, se abre para el otro, se abre para arriba o se abre para abajo. ¿De acuerdo? Todo eso sin ni siquiera haber hecho ningún cálculo matemático hasta ahora. Ahora, vamos a considerar una parábola vertical. Una parábola vertical es una parábola que se abre sobre el eje y. ¿Sí? La ecuación sería y igual a x al cuadrado más bx más c. Y ahora vamos a colocarla aquí, vamos a decir, bueno, yo quiero hallar cuál es el vértice de esa parábola. Y entonces por acá nos dice, mira, el vértice va a tener unas coordenadas. El vértice va a tener unas coordenadas x y una coordenada y, ¿cierto? La coordenada x de ese vértice va a ser igual a menos b sobre 2a. ¿Sí? Tú vas a decir, bueno, ¿yo cómo aprendo esa cosa? Bueno, ya tú te aprendiste esta ecuación, ¿no? Que x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Si tú te olvidas de toda esta parte, ¿viste que te queda? Menos b sobre 2a. O sea, no tienes que aprender todavía ninguna ecuación, tienes que aprender que tienes que borrar toda esta cosa de acá. Perdón. Que tienes que borrar toda esa cosa de acá y te queda menos b sobre 2a. Ese de aquí te va a dar el punto x del vértice. O sea, si el vértice es aquí, ¿sí? Aquí sería mejor dibujarla de otra forma. Colocámosla acá, por ejemplo. Si el vértice es ese punto
XY. Ya sabemos que X va a ser menos B sobre 2A. ¿Cierto? Ya es una información a más que tenemos. Ahora, y si por ejemplo, si la parábola no es vertical, sino que es horizontal, ¿y ahí cómo se hace? Bueno, en el caso tal que la parábola sea horizontal, nuevamente, la ecuación ¿cómo sería? Sería x igual a y cuadrado más b y más c. ¿Recuerdas? Porque la y te va a dar 2x, 2y te va a dar una x. 2y te va a dar una x. Se abre en el eje de las x. Entonces, si tienes esa ecuación de acá y tú quieres saber nuevamente cuál es el punto, aquí en este caso antes hallabas la x, ¿cierto? Aquí el vértice va a tener x, y. Si quieres saber cuál es el punto y, va a ser igual a menos b sobre 2a. O sea que tienes esta ecuación, sabes cuál es b, sabes cuál es a, automáticamente sabes cuál es el punto del vértice. Bueno, ahora ya con eso que aprendimos, sin más nada, mira que hasta ahora solamente nos aprendimos una ecuación, la solución de esa ecuación, y con eso hicimos las otras cosas, vimos las otras cosas. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a ver el ejercicio número 1, que te dice que tenemos una ecuación x al cuadrado menos 6x más 20. Y te dice que eso es el costo por manzana en un cargamento, ¿cierto? Y dice cuál es el número de manzanas de tal forma que el costo sea mínimo. Entonces, primera cosa, aquí te dice, bueno, si tú quieres saber cuánto salen las manzanas, esta es la ecuación que te dice costo de manzana. ¿Y tú cómo haces para saber esto es el costo? ¿Cómo haces para saber el costo mínimo? Bueno, primero nos sentamos y analizamos. ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces tú podrías decir, bueno, yo quiero allá cuando el costo sea cero. Pero el costo cero, costo mínimo, no necesariamente. Pero sabemos otra cosa. Ese costo, ¿sí? Como es una variable costo, podemos colocarle y simplemente porque nos gustan más las y y las x. Podemos analizar que eso es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Y esas ecuaciones cuadráticas sabemos que realmente son parábolas. Y esas parábolas, tú puedes saber cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo con el vértice, ¿cierto? Vamos a intentar primero dibujar esa ecuación. Para dibujarla debemos decir, bueno, eso se abre por el eje y, ¿cierto? Se abre por el eje y, porque la x es la que está al cuadrado. Entonces va a tener una función, digamos que es así. Bueno, digamos no, es así porque sabemos que el coeficiente del x al cuadrado es positivo, o sea que se abre para arriba. Si el coeficiente del x al cuadrado fuera negativo, se abre para abajo, ¿cierto? Pero aquí el coeficiente del x al cuadrado es positivo. Entonces es una cosa así. O sea que este punto vértice, ¿sí?, te va a dar el costo mínimo, porque esto es y, esto es costo. Y x te va a dar el número de manzanas, ¿cierto? Yo creo que en este caso esta parábola no va a quedar sobre el eje x, porque tiene acá otro término. Perdón, no va a quedar sobre el vértice, no va a pasar por el origen. Pero va a ser eso, se va a abrir sobre el eje y, ¿sí? Y este punto del vértice nos va a dar el punto mínimo, o sea, el número de manzanas que nos va a dar el mínimo costo de cargamento, ¿cierto? El costo por manzana. Entonces, ¿cómo hallamos ese punto? Recordemos, si queremos hallar el x del vértice, sería igual a menos b sobre 2a, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es b? El mínimo. ¿Cuál es b? B es menos 6.
2 veces A. ¿Cuál es A? 1. Menos con menos nos da más. 6 entre 1, perdón, 6 entre 2 nos va a dar 3. O sea, 3 es la respuesta. ¿Ok? Si la manzana vale 3, el costo del cargamento es mínimo. ¿Ok? Entonces, ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio que nos dice aquí que tenemos esta parábola. Y es igual a x al cuadrado más 2x. Y nos dice los puntos de corte, primero, los puntos de corte con el eje x. Bueno, entonces vamos a parar un poco. Nuevamente vamos a tener x al cuadrado y, o sea, S se abre para arriba, para abajo, se abre para arriba, ¿cierto? Se abre para arriba y se abre sobre el eje, en dirección al eje Y. Y nos dice cuál es el corte. Bueno, entonces yo hice esta curva sin pensar mucho, pero si lo pienso, de repente esta curva da así. Los cortes con el eje X serían estos dos puntos de acá, ¿cierto? Cuando Y es igual a 0, ¿cierto? Cuando Y es igual a 0, vamos a ver cuáles son los cortes en el punto, en el eje X. O sea, para 0 igual a x al cuadrado más 2x. Esa es la ecuación cuadrática, ¿cierto? Si comparamos la ecuación cuadrática, 0 igual a x al cuadrado más bx más c. Y sabemos que la ecuación la solución de esa ecuación, los ceros de esa ecuación es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Pero comparando estas dos ecuaciones de acá, decimos que a va a ser igual a 1, ¿cierto? El coeficiente de la x, b va a ser igual a 2 y c va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, si sustituimos estos valores, recordemos, a, el coeficiente de la x al cuadrado, b, el coeficiente de la x, c, el término independiente. Entonces, x va a ser igual a menos b, b es 2, entonces a menos 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, pero ¿cuánto es b al cuadrado? 4, menos 4 por a, ¿cuánto es a? 1, por c, ¿cuánto es c? 0, sobre 2 veces a, ¿cuánto es a? 1, o sea que nos va a decir que x va a ser igual a menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 por 1 por 4 por 1 por 0, 0, y nos daría raíz de 4. Raíz de 4 hasta donde yo sabía era 2, y abajo vamos a tener 2 por 1 que nos va a dar 2. Entonces uno de los cortes va a ser igual cuando usemos el signo positivo, y el otro va a ser igual cuando usemos el signo negativo. Vamos a usar el signo positivo primero. Entonces sería menos 2 más 2 dividido 2. Esto es 0, ¿cierto? El otro corte cuando sea negativo sería menos 2 sobre 2. Esto daría menos 4 sobre 2, sería menos 2. ¿Ok? Entonces, un corte va a ser igual a x igual a menos 2 y el otro corte va a ser igual a x igual a 0. O sea que este punto de acá, realmente como yo había hecho esto inicialmente, no acerté nada. Acerté que se abre en el eje Y, ¿cierto? Pero se abre y se corta en x igual a menos 2 y en x igual a 0. ¿Ok? Si quisiera saber dónde es el vértice, bueno, entonces sería menos, como que habíamos dicho, menos b sobre 2a. Menos b sería 2, menos 2 sobre 2a. A es 1, 2 sobre 2 te daría 1, o sea que este de acá, el punto va a ser
este de aquí. Ok. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver los otros ejercicios, pero voy a hacer un video diferente.